Profeta Jeremías, capítulo 38. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Dios bendiga a la iglesia, ¿no es cierto? Bendiga a los hermanos que están reunidos. También a aquellos que pueden, hermano, estar a través de la transmisión que hacemos cada domingo, donde quiera que estén. Si hay alguno de los hermanos que está en vacaciones y que por ahí está conectado, pues les saludamos desde acá de Arica. Amén. Le decimos a todos que lo extrañamos en este lugar, así que vuelvan pronto. Gloria al Señor. Bien, Jeremías 38. Voy a leer solo el verso 6, aunque va a estar basado en los primeros 10 versículos, pero solo voy a leer el verso 6 en esta hora. Jeremías 38, verso 6. Si la iglesia tiene la lectura, dice amén. La palabra de Dios dice así: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Amén. Palabra del Señor. Ya se ha orado, así que tomen sus asientos, hermanos. Gloria sea el Señor, bendito sea su nombre. Estemos clamando, ¿no es cierto?, ahí en su lugar, donde usted está, para que el Señor nos ayude en esta hora a poder, hermano, exhortar su palabra. Hay una responsabilidad de parte del que está en este lugar en cómo exhortamos, en cómo compartimos la palabra del Señor. Entonces, hermano, no es cosa fácil, hay un gran peso sobre nuestros hombros, así que nos ayude el Señor en esta noche. Amén. Una cosa, hermano, que siempre he dicho, que no es fácil seguir a Dios, ni es fácil guardar su palabra. No es fácil, hermano, porque hoy en día la gente no quiere oír de Dios. Hoy las mentiras, las doctrinas falsas han engañado a muchos, y los que no creen quieren borrar a Dios de la historia y quieren borrar a Dios de la mente de las personas. El mundo quiere hacernos creer que Dios es solo un mito o es una superstición antigua que no tiene un lugar en la sociedad en la cual tú y yo vivimos. Por eso, aunque hablemos a 1000 personas sobre la verdad de Dios, quizás de esas 1000 solo una escuche la palabra. Pero aunque suene difícil, no podemos abandonar nuestra misión de poder llevar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sino que necesitamos esforzarnos más todavía. Y la realidad es que cuando uno se esfuerza más, cuando uno de verdad es fiel a la palabra de Dios y camina, hermanos, por el camino que Dios nos ha trazado, que Dios nos ha marcado, eso casi siempre, hermano, trae consecuencias negativas o adversidades o situaciones difíciles a nuestra vida. Y esto afecta, hermano, la vida también de aquellos que nos rodean. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero escúcheme algo, pase lo que pase, debemos seguir siendo fieles a Dios y debemos de seguir andando en su
verdad. Yo quiero, hermano, que veamos este evento histórico, hermano, que nos ayudará a entender a nosotros, los que estamos en esta hora, lo que es la necesidad de ser fieles a la palabra de Dios y las consecuencias o las adversidades que podemos nosotros enfrentar por ser fiel a la palabra de Dios. Entonces, hermano, en esta hora vamos a ver lo que es la vida de un hombre, del profeta Jeremías. Como, hermano, está visto acá en este capítulo 38, del verso 1 al 10, y por el tiempo, hermano, que tenemos, no voy a leer todos los versículos, pero sí, hermano, tratar de ilustrar los puntos que quiero compartir con ustedes esta noche. Pero sí, hermano, les pido a ustedes que en casa, cuando lleguen a su hogar, puedan meditar en la palabra, puedan sentarse, puedan abrir la Biblia y puedan leer, hermanos, detenidamente este capítulo 38, porque Dios seguirá hablando a su corazón. Que Dios lo bendiga. Pero para poder entender, hermano, un poco, hermanos, el mensaje de Dios, tenemos que revisar, hermanos, la historia. Y hay algunos detalles, hermanos, sobre este hombre llamado Jeremías. Podemos nosotros saber de que Jeremías nació en tiempos muy difíciles. Eran tiempos de apostasía, eran tiempos, hermano, de idolatría que había en el pueblo. Habían rituales paganos entre el pueblo de Dios, y Dios ya estaba cansado de todo esto. Y esto nosotros podemos verlo ahí en el capítulo 17 de Jeremías, del verso 1 al verso 4. La palabra dice que el pecado de Judá, fíjese cómo dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante está grabada en la tabla de su corazón. ¿En el corazón de quién? De los moradores de Judá, en su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera junto a los árboles frondosos en los collados altos. Jeremías ministró, hermano, a este pueblo por más de 40 años y vivió los últimos días, hermano, del reino de Judá. En ese momento, hermano, Judá estaba sitiada o rodeada militarmente, hermano, por Babilonia. La ciudad dice que había sido rodeada por 2 años. No había comercio, había hambruna, la gente estaba molesta, estaba enojada, estaba desanimada, no tenían esperanza. Y en medio de todo esto, Jeremías predicaba un mensaje que para esa gente podía ser un mensaje de traición. Y preguntamos en esta hora, ¿estaba realmente Jeremías predicando un mensaje de traición? Si nosotros lo vemos con ojos humanos, tal vez sí. Pero la respuesta verdaderamente es un fuerte no. Jeremías no predicaba traición. ¿Y cómo podemos estar tan seguros, hermano, de que no predicaba traición? Yo estoy seguro porque Jeremías aquí dice que él no estaba hablando por sí mismo. Hablaba lo que Dios le decía. ¿Cuántos dicen amén? Y si nosotros vamos, hermano, a Jeremías capítulo 1, versos 4 al 8, vemos que desde el comienzo de su ministerio, Dios comenzó a tratar con Jeremías. La Biblia dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y dije, aquí habla Jeremías, y dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas, le dijo Dios a Jeremías,
no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Jeremías entonces, hermano, no hablaba por su cuenta. Jeremías hablaba solo la verdad de Dios. Sus mensajes no eran populares, no predicaba mensajes de que, por ejemplo, no te preocupes, sé feliz. No, ese no era el mensaje de Jeremías. Su mensaje confrontaban el pecado y llamaban al arrepentimiento. La verdad de Dios no siempre, iglesia, es bien recibida. Cuando tú hablas la verdad de Dios, no es bien recibida. Por eso, en este caso, a Jeremías lo vieron como un traidor y quisieron matarlo. Pero eso dice la Escritura de que no detuvo al siervo de Dios. Jeremías no se dejó intimidar. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. Ya Dios le había declarado, ¿no es cierto? En este capítulo 1, de los versos 4 al 8, le había dicho: no temas, Jeremías, delante de ellos, porque contigo estoy para librar. Entonces Jeremías ya tenía la palabra de Jehová, tenía la promesa de Dios, de que no temiera, de que no tuviera, hermanos, temor de la gente, porque Dios le dijo que Él estaría con él para librarlo. Por eso que este siervo no se detuvo, no se dejó intimidar. Alabado sea el nombre del Señor, porque sabía de que Dios estaba con él. ¿Cuánto en esta hora los que estamos aquí sabemos de que Dios está con nosotros? ¿Cuánto tenemos esa seguridad de que Dios está con nosotros? Muchos creyentes no tienen esta convicción y por eso no hablan la verdad de Dios. Recuerdo, hermano, un testimonio de mi padre que él nos contaba y decía que una vez fue a predicar, invitado a una iglesia de un pastor amigo. Y cuando él llega, entonces pues predica lo que Dios puso en su corazón. Termina el culto y el pastor se acerca a mi padre y dice: bueno, ¿cómo encontraste la iglesia? Y papá le dice: bueno, si te refieres a la estructura, está muy bonita, está muy linda, está muy bella. Dice: no me refiero a la estructura, me refiero a la gente, a la hermandad. Y mi padre dice: me vas a perdonar, pero aquí yo no veo iglesia. ¿Por qué tú no predicas contra esto? No hablas contra esto, contra esto y contra esto. Y el pastor de aquella iglesia le dijo que si yo hablo contra aquellas cosas, la gente se va. Y mi padre dijo: mejor que quedes solo y que te salve a que te pierdas junto con ellos. Entonces hoy muchos creyentes no tienen esta convicción y es por eso que no hablan la verdad de Dios. Hay iglesias que están llenas de gente, pero son eso, gente nada más. Porque allí no se le habla la verdad, allí no se le confronta con el pecado, allí no se le llama al arrepentimiento. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso que están llenas, porque la gente va como en un show. Va para que les palmee la espalda, para que le digan: si estás bien, siga así nomás, siga adelante. Pero no hay un mensaje, hermano, de Dios inspirado que confronte al hombre, que confronte a la mujer y que la palabra de Dios sea el espejo en ellos para que vean su condición pecaminosa y vuelvan a Cristo. Alabado sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Por eso muchos no hablan la verdad de Dios, y no solo creyentes, ministros, pastores, líderes, que no declaran la verdad de Dios porque les duele. Porque les duele decirla. Puede, hermano, tal vez perder amigos, pueden perder familia, pueden perder una congregación. Pero escúcheme algo: pase lo que pase, la verdad de Dios se debe de predicar siempre. Así que de uno queden dos, pero la palabra de Dios se tiene que predicar como está escrita en este libro santo. ¿Cuánto bendicen el nombre de nuestro Dios? Hay una película que se llama Cuestión de Honor.
Y en una de las escenas de esta película, el abogado dice: quiero la verdad. Y el coronel le responde: tú no puedes manejar la verdad. Hoy muchos, al igual que este abogado de la escena, muchos no quieren enfrentar la verdad de Dios. Prefieren las mentiras, prefieren promesas falsas, pero esto no debe sorprendernos, porque ya Dios había advertido, ¿no es cierto?, ahí en 2 Timoteo 4, 3 y 4, que muchos se iban a amontonar a escuchar falsa doctrina, a fábula, que tendrían comezón de oír, se levantarían hombres amadores de sí mismos. Eso pasaba en el tiempo de Pablo, pero también está pasando en el tiempo actual en el cual nosotros vivimos. Hay muchos que tienen comezón de oír, que van para escuchar lo que a ellos les agrada, lo que a ellos, ¿no es cierto?, le provoca, ¿no es cierto?, algo bueno para su vida, pero no quieren oír la verdad de Dios, esa verdad que le confronta, esa verdad que le dice que deje el pecado, que deje la maldad, que tiene que limpiar su alma, que tiene que cambiar su vestidura, que sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero aunque la gente no quiera oír, hermano, nosotros debemos de predicar la verdad del Evangelio. Nunca olvides que Dios no nos dio a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cuántos tienen el poder de Cristo? ¿Cuántos tienen el poder de Dios en esta hora? Alabado sea el nombre del Señor. No predicamos para agradar a los hombres, no predicamos para agradar a los amigos, a la familia, predicamos para agradar a aquel que nos llamó por soldado. Amén. Usted y yo no predicamos para agradarle a la gente. Yo no predico para agradarle a usted, para gustarle a usted. Tal vez no le puede gustar mi forma, pero aleluya, yo predico para agradar a aquel que me llamó a llevar su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? ¿Y cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que Dios es santo. Amén. No habita, dice la palabra del Señor, en medio del pecado. Dios no habita en medio de la maldad, en medio de la suciedad. Si pensamos que Dios está en la vida de una persona que persiste en el pecado, entonces quien reina allí no es Dios. Sino que Satanás es el diablo. Porque Dios no cambia su palabra para agradar al hombre. Es el hombre que debe de cambiar para agradar a Dios. Y Dios nos advierte, Dios nos exhorta a diario por medio de su palabra para que tú y yo podamos alcanzar la gracia de Dios, la vida eterna, la salvación de nuestra alma. ¿Cuánto aman a Dios? Aunque el pueblo le dio la espalda a Dios, Él en su misericordia le dio la oportunidad de arrepentirse. Jeremías les advirtió 40 años. Ya faltaba poco para que Babilonia los tomara cautivos. 2 años Babilonia los tenía sitiados, pero Dios les ofrecía otra oportunidad. Mire las palabras de Jeremías. Vamos al capítulo 38, verso 2. Así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Pero estas palabras de misericordia para la gente fueron vistas como traición. Dios le dijo: el que se quede aquí en esta ciudad va a morir. Va a morir de espada, va a morir de hambre o va a morir de una pestilencia. Pero el que se pase para el lado de los caldeos, entonces va a vivir. Pero a Jeremías lo tildaron de traidor. Eran palabras duras, pero era la palabra de Dios, era la verdad de Dios. Dios ya había decidido que Judá sería castigada y Jeremías solo decía la verdad, pero esa verdad para ellos era difícil de aceptar. ¿Fue reconocido Jeremías por hablar la verdad? Busque usted la Biblia
si hay algún hombre reconocido por hablar la verdad. Ninguno. Ve usted todos los hombres, hermanos, en este mundo que hablan la verdad de Dios, la mayoría terminan solos. No son reconocidos, no son valorados. Fue reconocido por hablar la verdad. Vamos al versículo 4. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera debilita las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablando de tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Pero ¿qué hizo Jeremías? No se retractó, no se echó para atrás. ¿Por qué no? Porque él predicaba la verdad de Dios. Él perseveró en su fe. Lo echaron en una cisterna, en un lugar horrible, donde podía morir. Pero escuche esto: el Dios que en el capítulo 1 le dijo que no temiera, que él iba a estar con él, estuvo con él en la cisterna, y Dios no lo abandonó. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? A simple vista parece que Dios lo abandonó. Estaba echado en la cisterna solo, pero no fue así. Dios estaba probando también su fe. Dios también prueba nuestra fe. ¿Sabía usted eso? Claro que sí. Cuando uno acepta la salvación, no recibe una vida sin problemas. Cuando venimos a Cristo, no estamos viviendo en el mundo de la fantasía, en el mundo de vivir sin paz. No. Nuestro caminar en Cristo está lleno de dificultades, está lleno de pruebas, está lleno de luchas. Pero la palabra dice: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y Santiago nos dice que cuando pasemos por esas diversas pruebas, tenemos que pasarlas con gozo, sabiendo de que Dios está con nosotros. Pero cuando vienen las pruebas y la lucha, lo menos que hacemos es pasarla con gozo. Nos deprimimos, nos entristecimos, lloramos, nos afligimos, perdemos las ganas de comer, bajamos de peso, dejamos de asistir a la iglesia. Pero la Biblia dice: cuando pasen diversas pruebas, pásenlas con gozo, sabiendo de que Dios está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, iglesia. Cuando aceptamos la salvación, hermanos, no recibimos una vida sin problemas. Dios permite tribulaciones para probar nuestra fe. Porque es fácil decir: yo soy cristiano, cargando una Biblia y teniendo alegría, felicidad, platita en el bolsillo, ¿no es cierto? Teniendo salud, teniendo alimento, pero cuando no tengo nada, cuando faltó la leche para el niño, cuando faltaron los zapatos para el colegio, cuando se acabó el gas y no hay dinero para el gas, cuando no hay un pan en la mesa, cuando aparece una enfermedad grave, ¿podemos realmente decir: soy cristiano, soy hijo de Dios? 1 Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces Dios prueba la fe. ¿Para qué? Para desarrollarla en nosotros. El apóstol Pedro compara al creyente con el oro, que aunque es valioso, necesita ser purificado con fuego para mostrar su verdadero brillo. La palabra, hermanos, traducida como prueba, hermanos, significa aquello que ha sido probado y que ha sido hallado genuino. Nosotros como creyentes tenemos que ser probados como el oro, tenemos que ser pasados por el fuego para que Cristo brille en nosotros y ser hallado un creyente verdadero, genuino, real, fiel, soldado de Cristo. Amén. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Que Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos prueba, en otras palabras, Dios nos prueba
nuestra fe no para destruirnos, sino para mostrar que es una fe verdadera, que es una fe firme y que es una fe preciosa. Así como el fuego revela la pureza del oro, la prueba revela la calidad de nuestra fe. Porque ahí es donde se ve el verdadero cristiano. Cuando pasa la prueba, ahí se ve cómo es la fe del creyente. Si permanece o no permanece. Si está cimentado en la roca o está cimentado en la arena. Y cuando vamos pasando pruebas, y vamos sorteando pruebas y vamos aprobando nuestra prueba, nuestra fe se va fortaleciendo, se va desarrollando y comenzamos a conocer más el carácter de Dios. Comenzamos a conocer más a profundidad a Dios, quién es nuestro Dios y saber de que Él está con nosotros. Alabado sea el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Y cuando esa fe se mantiene firme, resplandece en nosotros y atrae a otros a Cristo. ¿Por qué? Porque los de afuera ven el reflejo de Cristo en nosotros. ¿Cuánto aman a Dios, hermanos? Dios no abandonó a Jeremías. Dios no lo dejó solo. Jeremías 38, 8 al 10. Y salió Ebed-Melech de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual echaron a la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al etíope Ebed-Melech diciendo: toma contigo 30 hombres y a sacar al profeta Jeremías de las cisternas antes que muera. En el capítulo 1 Dios le dijo a Jeremías: no temas, porque yo voy a estar contigo. Ahora Dios utiliza a un etíope para poder hablar con el rey y poder sacarlo de la cisterna. En otras palabras, Dios no abandonó a Jeremías y nunca Dios te va a abandonar. Jesucristo declaró en Mateo 28:20, con esto ya voy a ir cerrando, dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la promesa del Señor: y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está Dios con nosotros? ¿Está Dios con nosotros? ¿Está Dios con nosotros? ¿Está Dios realmente con nosotros? He aquí, dice la Escritura: yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días. Todos los días. Dios protegió a su siervo Jeremías, los protegió en la cisterna, los liberó de la cisterna. Por lo tanto, Dios también te va a proteger a ti. Dios le dijo que pondría palabra en su boca, y hoy Dios te dice lo mismo. Aleluya, que Él pondrá palabra en tu boca. No temas lo que vayas a decir en aquella hora, como dice en Marcos 13:11, sino que hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. En el momento oportuno, el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida. No serás tú, será Dios hablando por su Espíritu. Por lo tanto, en esta hora confía en Dios. Predica su verdad, sin importar las consecuencias. Sigue predicando la verdad. Aunque se levanten contra ti, sigue predicando la verdad. Aunque te humillen, sigue predicando la verdad. Aunque te golpeen, sigue predicando la verdad. Y esto me trae, hermano, el testimonio del pastor David Wilkerson, cuando Dios lo envió a predicar, hermano, allá a Nicky Cruz. Me parece que era en Brooklyn, si no me equivoco, en Estados Unidos. Un líder de una pandilla, de las más terribles pandillas de ese lugar. El pastor Nicky, el pastor David Wilkerson, un pastor de una iglesia como la de nosotros, pequeña, de campo,
Pero Dios le habla y le dice que tiene que ir allá. Y tiene que predicarle a ese hombre. Y cuando él se mete, hermano, ahí en el lugar, hermano, donde ni la policía entraba, pero el pastor David Wilkerson entró a ese lugar y se paró y empezó a predicar y decir: Cristo te ama. Y llega el hermano Nicky Cruz al frente y le dice que se calle la boca porque si no lo va a golpear. Y el pastor le sigue diciendo: Cristo te ama. Y Nicky se abalanza y lo golpea, le bota los lentes al suelo y comienza a sangrar. Y el pastor David le dice: Nicky, Cristo te ama. Aunque tú me mates y cortes mi cuerpo en pedazos y lo tires por todos lados, cada pedazo de mí te seguirá diciendo de que Cristo te ama. Esas palabras quedaron resonando en la mente de Nicky Cruz. Pasaron los días, pasaron las semanas, no podía dormir porque venían esas palabras a su mente que le decían: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y Cristo, hermano, salvó a Nicky Cruz. Pero David Wilkerson no dejó de hablar la verdad de la palabra. No dejó de predicar lo que Dios le había mandado, aunque fue golpeado, aunque tal vez estuvo a punto de que Nicky pudiera matarlo en ese lugar, pero él le dijo: Cristo te ama, Nicky, Cristo te ama. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, tú y yo confiemos en Dios, prediquemos su verdad sin importar las consecuencias, aunque recibamos bofetazos, podamos decirle al mundo de que Cristo le ama. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios no abandonó a Jeremías y no te va a abandonar a ti tampoco, porque Él es fiel con sus promesas. Que el ejemplo de Jeremías hoy sea para nosotros el ejemplo para ser un cristiano real, un cristiano verdadero, un cristiano que ama a Dios, y que podamos predicar la palabra sin miedo, sin importar lo que pueda suceder, confiando en que aquel que nos llamó va a seguir estando con nosotros. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Cuánto bendicen al Señor en esta hora? Póngase de pie, hermano, iglesia. Póngase de pie, vamos, hermano, a orar. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que Él ha traído en esta noche a nuestro corazón. Que el ejemplo de Jeremías nos sirva a nosotros para poder ser hombres de valor, poder ser mujeres de valor, no ser cobardes, no salir arrancando, sino que podamos estar firmes en la fe, firmes en la palabra en la cual, hermanos, Dios nos ha llamado, podamos cumplir con Él